Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos. Es para mí realmente un placer el darles la bienvenida a esta sesión como parte del grupo ASI, que ustedes saben que es el acrónimo de la Armonización de Sistemas de Inmunofenotipificación, que es parte de estos esfuerzos de CONACYT a través de sus PRONAI, en este caso para la armonización de los reportes de inmunofenotipo de los pacientes con leucemia, en este esfuerzo de carácter nacional, acompañado de colegas expertos de diferentes regiones de nuestro país. En este caso, que estamos divididos en diferentes equipos de trabajo, a quienes represento el día de hoy, que tengo el honor de trabajar con ellos, miembros del equipo de paneles que le llamamos nosotros, y que a través del esfuerzo y de las gestiones de mis compañeros, especialmente en este caso del doctor Pedro Zárate, a quien agradezco personalmente la invitación de nuestro invitado, el profesor del día de hoy, que será un honor también para nosotros. Y bueno, pues antes de comenzar con la presentación de nuestro ponente, recordarles a ustedes que afortunadamente nuestro profesor nos va a brindar algunos minutos después de la presentación para responder algunas preguntas que ustedes puedan tener. Les agradecemos si hacen estas preguntas a través del chat, lo pueden ir escribiendo a lo largo de la presentación y también, por supuesto, al final de la presentación también daremos un tiempo por si alguno de ustedes quiere abrir su micrófono y hacer la pregunta directamente hacia nuestro exponente, nuestro profesor invitado. En este caso, tengo el honor de presentar al doctor Rodolfo Patuzzi Correa, quien es precisamente graduado en farmacia, además de que el doctor tiene especialidades en patología clínica y también especialidad en hematología y también en banco de sangre, un máster también en inmunología y también un doctorado en ciencias de la salud. Actualmente, como parte de sus actividades profesionales, también es parte del equipo de managers de la compañía de Beckman Coulter y también el doctor también ejerce aspectos de investigación y de enseñanza, por supuesto. Honestamente, me entregaron un currículum muy detallado y la verdad es que me tomaría gran parte de la hora para hablar de todos los trabajos de investigación de nuestro ponente, pero realmente son más de 20 trabajos publicados que tiene ya, además de capítulos de libros. Y también, bueno, pues este aspecto que tiene él de un carácter de formación de docencia y de enseñanza. De tal manera que, bueno, es para mí un honor comenzar con la presentación, darle la bienvenida al doctor Rodolfo y bienvenidos todos a esta presentación. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor Hugo, doctor Pedro y todos. Creo que todos nosotros somos parte de un gran grupo de citometría y que me gusta hablar mucho. Y mi objetivo hoy es compartir experiencia, compartir un poco de que estamos a realizar en este universo de citometría que es formidable. Entonces, me gustaría también agradecer a la comisión por la invitación. Espero que al final podemos tener tiempo para hablar un poco más informal de esto que vamos a hablar hoy, que son los paneles. Yo voy a compartir mi pantalla y me gustaría preguntarles si está todo listo con mi pantalla, ¿sí? Y pido permiso también para hablar un poco de portuñol, porque yo soy de Brasil. Estoy ahora empezando a hacer clases de español para tener una efectividad mayor en la comunicación en Latinoamérica. Porque hoy, como Hugo dije, yo estoy parte de la compañía Beckman Coulter, una parte más comercial, pero por más de 15 años yo viví en laboratorios clínicos, un laboratorio de São Paulo muy importante, Hospital Albert Einstein, en que hacíamos inmunofenotipos de diferentes niveles, incluso con una conexión muy fuerte también con Latinoamérica, con personas de Uruguay, de México, Colombia. Y de verdad es un placer muy grande compartir un poco de esta jornada en la citometría. Y el tema de hoy no es un tema muy fácil, ¿sí? Yo creo que es un tema
complejo, porque vamos a hablar un poco de la citometría de flujo en las leucemias linfoblásticas, principalmente los paneles disponibles en algunas tecnologías y también la estrategia de análisis. Quédese libre de interrumpirme para hacer preguntas o si también si no entiende mi español. Y acá está mi correo, por favor, si quieren hacer un contacto directo, yo estoy también disponible. Es importante decir también que como hablé, yo hago parte hoy de Beckman Coulter, entonces yo estoy hoy hablando más como Rodolfo, con mis experiencias. No tengo ningún conflicto de interés en esta presentación para compartir, entonces yo estoy seguro que acá tenemos solamente informaciones científicas para compartir con ustedes, también basadas en mi experiencia, porque en mi experiencia yo trabajé con equipos de Beckman, claro, por muchos años. También trabajé con equipos de BD como Faxcanto 2. Yo he hecho una pasantía con Grupo Aeroflow en Salamanca en 2014, también como parte de mi formación. Entonces, no tengo problema en hablar de paneles de manera muy transparente. Entonces, para hoy yo pensé en hablar 8 puntos, ¿sí? Una sugerencia de agenda. Vamos a hablar un poco para tener una historia completa de los conceptos, las características y la clasificación de las leucemias linfoblásticas. Yo sé que en nuestra audiencia todos ya conocen, pero es importante para tener el concepto um pouco mais aclarado do que são as leucemias linfoblásticas, a contribuição da citometria de flujo en el diagnóstico de las leucemias linfoblásticas y sí, hablamos un poco de la historia de los paneles inmunofenotípicos, porque yo me recuerdo que mi jefe empezó a hacer citometría en década de 90 con solamente dos marcadores, CD19 y CD10. E agora estamos a viver em uma era com muitas opções, incluso de marcadores, de equipos e opções tecnológicas. E é importante mirar para a história para não perder o futuro. Então, me gusta falar da história para entender quais são os passos que estamos fazendo de maneira a ter um diagnóstico acurado, que é o mais importante ao final. Hablar um pouco também da estratégia de análises. Minha experiência é com dois softwares, principalmente com Calusa e também com Infinicit. Creio que, al final, independente de esto, temos que ter um diagnóstico comparável e um diagnóstico acurado. Então, podemos falar um pouco mais das estratégias. Vou apresentar-lhes casos clínicos com painéis de 10 colores. ¿Por que 10 colores? Porque sabemos que Aeroflow tem um posicionamento muito assertivo com os 8 colores e me gostaria trazer nesta charla algumas coisas diferentes, como os painéis de 10 colores, para que entendam este universo tecnológico também. Uma sugerência de informe, porque eu vou compartilhar acá um pouco da experiência de Brasil, para entender se faz sentido para a experiência de México também. O controle de qualidade externo, que me gusta muito, porque com os controles podemos avaliar a verdade dos painéis, se são buenos, se são malos, o que necessitamos cambiar, como estás outros laboratórios fazendo o mesmo ou de maneira diferente. Então, creio que o controle de qualidade externo, principalmente o controle inglês, o QNEQUAS, tem muitas informações para compartilhar com nós outros. E, ao final, claro, poder cambiar experiências em uma maneira mais informal. ¿Sí? Como saben todos, para empezar, las leucemias linfoblásticas de linaje B e T, de precursores B e T, son de la mayoría del linaje B, casi 85% son de linaje B. Um ponto interessante também é que esta leucemia tem uma prevalência, não sei se essa é a palavra em espanhol, mas uma incidência mais em população pediátrica. 75% de los casos são em niños com menos de 6 anos. E é triste dizer que são casos de niños, pero um ponto muito interessante é que as taxas de curação são altas na população pediátrica, mais do que na população adulta. Quase 85% das crianças
tiene una tasa de cura efectiva. Y lo que se discute mucho hoy en la literatura son dos puntos importantes. El tratamiento adaptado al riesgo de recaída, quiere decir que es importante entender si la enfermedad es mala o si la enfermedad es buena, para decidir los protocolos terapéuticos que pueden ser tratamientos más efectivos, claro, siempre pensando también en la parte de la toxicidad, o si también los niños empiezan un programa de trasplante más temprano. Y es importante decir también que la estratificación del riesgo es fundamental y la citometría de flujo hace parte de esto a través de la enfermedad mínima residual, que es, como nosotros sabemos, es un punto muy interesante de la estratificación del riesgo após el diagnóstico. Es un punto importante también es que son enfermedades que tienen mucha infiltración en el sistema nervioso central y testículo. Y acá podemos decir que son reservatorios de la enfermedad. Y muchas veces nosotros de laboratorio recibimos muestras de fluido cerebroespinal, sí, creo que es eso, para hacer el análisis, para entender si en este material ya tiene la infiltración de las células blásticas de lineaje B o lineaje T. Sí, y un poco más de la clínica, yo no soy clínico, pero sabemos que las leucemias linfoblásticas B tiene el acometimiento de adenomegalia, de esplenomegalia, hepatomegalia y también las T's con una masa mediastínica que es muy tradicional. Empezando un poco con la idea de clasificación, antes de hablar de la clasificación de inmunofenótipo, de fenótipo, la década de 70 empezó la clasificación morfológica, porque me gusta mucho hacer la morfología en laboratorio de citometría, porque creo que van a concordar con este punto de vista, que la morfología para nosotros de citometría es una amiga, un aliado muy fuerte para decidir más efectivamente los paneles, porque tenemos la indicación clínica, tenemos la morfología y juntos podemos decidir con más seguridad nuestros paneles. Entonces, el grupo FAB, que es el grupo francés, americano, británico, en década de 70, estableció las características morfológicas de los tres principales tipos de leucemias linfoblásticas. Tipo L1, que son blastos muy pequeños, que con un tamaño muy homogéneo, citoplasma prácticamente escaso y representatividad de 25 a 30% de los casos. Los casos más comunes son las leucemias linfoblásticas do tipo L2, com blastos de diferentes tamanhos, citoplasma também basofílico, pelo também irregular, núcleo com presença de nucleolo algumas vezes, e 70% de los casos. E o tipo 3, que é um tipo muito bonito, muito belo no microscópio, que são blastos grandes, com citoplasma muito basofílicos, com presença de vacúolos também. Alguns hablan que são blastos tipo Burkitt, ¿sí? Que são muito clássicos, pero são enfermidades mais raras, de 1 a 3% de los casos. Depois da década de 70, quando começamos a falar das características de morfologia, o grupo EHIL, ¿sí? de 1995, e acá é interessante que as pessoas continuam a mesma, ¿sí? E isso é bueno. Temos acá a participação de Alberto Orfal, que é uma pessoa formidável na citometria, Marie-Christine Benet, ¿sí? Estel Matutz. Entonces son personas que participaron desde el comienzo hasta hoy, promoviendo la continuidad de los conocimientos y también de la ciencia en la citometría. En este momento empezamos a hacer la clasificación inmunológica de las leucemias linfoblásticas, basados en algunas expresiones de antígenos presentes en las células. Incluso en este momento empezamos a hablar de los marcadores más importantes. Mira, para nosotros de citometría, todos sabemos que CD19 es un marcador de lineaje B. Entonces, en este momento ya empezó los consensos
en la citometría y hoy probablemente no se discute más la importancia de CD19 en un panel de inmunofenotipaje. Entonces, quiero decir que desde el pasado hasta hoy tenemos muchos consensos que hacen parte de los paneles y pocos puntos a hacer discusión efectivas de la contribución de nuevos marcadores en nuestros paneles. Entonces, en este momento empezó la clasificación inmunológica de las leucemias linfoblásticas, un clásico, como decir que una leucemia linfoblástica B es pro-B porque no tiene otro antígeno que no es CD19, 79A o 22, ou se é uma B comum devido à presença de CD10, ou se é uma pré-B pela presença de imunoglobulina de la classe M intracitoplasmática, ou se é uma B madura, e também isso é válido para a lineagem T. ¿Sí? Y hoy estamos viviendo una era de, creo que es de una complejidad mayor, porque tenemos muchas técnicas y estas técnicas se integran para un diagnóstico final. Entonces, la última edición de la Organización Mundial de la Salud de 2022, tenemos muchas clasificaciones basadas en las alteraciones genéticas y alteraciones moleculares, incluso alteraciones fenotípicas. Y esto que es importante porque con este tipo de clasificación podemos tener epidemiología, claro, pero también podemos tener informaciones de estratificación de riesgo, de pronóstico, información muy útiles para hacer el seguimiento de este paciente durante las etapas de tratamiento. Y es muy interesante esta edición porque hay una comparación con la cuarta edición, la edición anterior, en que es posible hacer una visualización muy clara do que é ele mesmo e do que já foi cambiado, ¿sí? E creio que vamos a continuar a ter mais e mais informações devido ao avance também do conhecimento. Incluso en este guideline, que me gusta mucho, creo que tenemos versiones más actuales. Hablamos un poco más de los pronósticos, como hablé en el principio, de la estratificación de riesgo. Es importante decir que una leucemia linfoblástica B o T o otras leucemias, si el diagnóstico, ¿cuáles son sus características para prever el pronóstico? Acá tenemos una diapositiva muy clara para decir que es una leucemia linfoblástica B. Tiene riesgo bueno, creo que es eso, y riesgo malo, ¿sí? Acá un clásico como la hiperdiplodia, que incluso puede ser realizada por citometría de flujo, como algunas técnicas que podemos avaliar el contenido de ADN. Podemos decir que esta leucemia es buena, ¿sí? Esta leucemia acá es mala debido a la expresión de otros marcadores, por ejemplo, como el clásico translocación 922. ¿Sí? Al final vamos a tener esta diapositiva que me gusta mucho. Nosotros de laboratorio tenemos que tener esta visión general. Que un diagnóstico es más do que solamente una técnica. Estamos, claro, hoy hablando de la citometría de flujo, pero el diagnóstico oncohematológico es parte de una gran pizza, no sé si es esto en español, pero gran parte de diferentes técnicas. El comienzo se empieza por la indicación clínica. Muitos laboratórios hacen el hemograma quando estamos haciendo uma análise de sangue periférico, pero podemos hacer el mielograma quando estamos com uma amostra de medula óssea, citoquímica, que alguns laboratórios incluso continuam a nascer, citogenética, biologia molecular e anatomia patológica e, claro, citometria de fluxo. É importante dizer isso porque, al final, temos que ter me gusta decir la palabra DCPM, que es el diagnóstico, la clasificación, el pronóstico y la monitorización. Un punto interesante es que es la citometría de flujo, como saben,
es parte del DCPM, porque con la citometría de flujo, que es una técnica muy rápida, muy efectiva, muy estandarizada, podemos decir si una muestra es normal, es reaccional o es neoplásico. Podemos tener una clasificación más efectiva para promover el diagnóstico diferencial, es decir, que una hipótese de leucemia aguda en mielograma en la citometría podemos decir que es una leucemia mieloide aguda o una leucemia linfoblástica B, ¿sí? El pronóstico, como hablamos anteriormente, como cuando decimos que una LLAB con expresiones de antígenos mieloides puede ser sugestivo de una translocación adversa. Y la monitorización que mi jefe antiguo decía que es el futuro de la citometría, que vamos a hacer cada vez más la enfermedad mensurable residual o enfermedad mínima residual, porque uno paciente al final se torna, es eso, un seguimiento continuo en nuestro laboratorio. Y acá es un punto importante porque las muestras se cambian incluso de laboratorio y es importante que los laboratorios conozcan los procedimientos, conozcan el informe, conozcan los paneles del diagnóstico para hacer una enfermedad mensurable residual más efectiva. Y solamente un paréntesis acá. Hoy estamos hablando de mensurable porque no es más mínima. No estamos más en un universo de negativo positivo. Estamos en un universo de detectable o no. Y cada vez más con el avance tecnológico vamos a empezar a tener más profundidad en nuestra análisis de enfermedad mínima residual. Bueno, esta diapositiva es solamente para introducir los conceptos de los paneles. ¿Por qué? Porque creo que todos de esta audiencia ya conocen la contribución de la citometría de flujo en las leucemias linfoblásticas. Es decir, que la citometría de flujo es importante para identificar y cuantificar blastos. Creo que nosotros ya conocemos esta importancia de la citometría. Y cuando hablamos la cuantificación, un punto de atención acá es solamente entender que el mielograma puede tener más plastos debido a las características técnicas de la citometría, que en algunas veces tenemos menos plastos, ¿sí? Entonces la cuantificación puede ser diferente, claro, a depender de las técnicas. La citometría es muy fundamental para definir la inmadurez de la población, definir su linaje, ¿sí? Para decir si es B, si es T, si es mieloide, como hablamos hasta hoy, hasta ahora. La clasificación y etapas de maduración, muy importante en la enfermedad residual, pero etapas de maduración incluso para la clasificación inmunológica. Si los blastos tienen infidelidad de lineaje, como nosotros sabemos, ¿sí? Y también hacer asociar el fenótipo con alteraciones genéticas recurrentes para entender un poco más de lo prognóstico y, como hablamos, la enfermedad mínima residual. Es decir, que al final, un buen panel debe cubrir todos estos elementos, ¿sí? Entonces, la mensaje principal cuando hablamos de panel es que los paneles tienen que ser eficientes para hacer los 6 elementos acá descritos, incluso algunos elementos más. Y cuando avaliamos la historia nuevamente, podemos entender que ya tenía consensos, como hablé en comienzo. En artículo de Egil, ya teníamos los principales marcadores de lineaje. Mira, lineaje B, CD19, 22, 10, 79A, T, mieloide. En una primera análisis, en una segunda análisis, más marcadores. Y mira, los marcadores no se cambiaron. Todos que estamos hablando hoy es parte de la historia. Incluso la tentativa de tornar la citometría un, un punto numérico para decir con score o con numeración si un blasto es B, es T, es mieloide o si tenemos la mezcla entre las lineajes. Entonces, este artículo de Hill empezó a hablar un poco de números, de points, ¿sí? Para decir si
las lineajes son únicas o son una mezcla de todas. Y claro, hoy estamos a utilizar más la Organización Mundial de la Salud, que de manera muy clara divide las lineajes de acuerdo con sus marcadores. De mi punto de vista, la lineaje más fácil en la citometría de ser identificada es la lineaje T, porque tiene o no tiene CD3, ¿sí? De membrana o de superficie. Tanto la mieloide como la lineaje B, tenemos que tener un poco de más atención para decir si son exclusivas mieloides, exclusivas B, o si hay también algún cambio de infidelidad o de mezcla entre las lineajes. Al paso que el 2007, este artículo es, de mi punto de vista, fantástico. Yo empecé a hacer citometría en 2008. Entonces, este fue el primer artículo que yo leí. Y yo leí una, dos, tres, cuatro, más de 10 veces. Y es muy, muy increíble porque yo empecé haciendo la citometría ya conociendo el universo de estandarización de consensos, ¿sí? Entonces creo que no es el primer, pero es un consenso más importante de mi punto de vista para hacer la conexión en las indicaciones clínicas acá con las lineajes que tienen que ser avaliadas y también los principales marcadores a ser investigados. Es decir, que cuando en nuestro laboratorio de citometría tenemos una indicación clínica de anemia que no es carencial, mira, una anemia que no es carencial acá, ¿sí? Tenemos que avaliar los linfocitos B, los linfocitos T, los mieloides y los plasmocitos. ¿Y cómo hacemos esto? Utilizando todos estes marcadores en una primera fase y después en una segunda fase se identificamos enfermedad. Entonces, mira, creo que mi idea acá es mostrar que ya tenemos consensos, ¿sí? Desde el pasado. E agora a dificuldade que é, ou a pergunta que é como organizar os marcadores em painéis imunofenotípicos, ¿sí? Porque eu vou ver acá, já temos quais são os principais marcadores. Pero como nós outros de citometria hacemos esta combinação para ter painéis informativos, painéis clínicos, painéis estandarizados, painéis que respondem à pergunta clínica, e painéis que podem ser incluso comparáveis em diferentes países, em diferentes laboratórios. Acá é solamente uma analogia de Lego, porque eu tenho hijos e meus hijos brincam muito com Legos, e quando meu hijo quer ser um personagem ou um Lego efectivo, ele empieza a combinar os marcadores, combinar as peças para ter o diagnóstico, para ter a peça final. E meu hijo está começando a hacer isso, então nós em la citometria já temos o caminho. ¿Sí? Entonces los caminos están acá como ya conocen. Me gusta mucho hablar de Euroflow porque Euroflow nosotros conocemos, es una escuela muy fuerte. Yo tengo dos partes de mi vida antes y después de Euroflow porque Euroflow de verdad cambia nuestra mentalidad de cómo avaliar la citometría y no solamente hablando de panel, pero hablando de la interpretación de los datos, ¿sí? Independente da plataforma, independente do software de análise. Eu estou falando de conhecimento, ¿sí? E Aeroflow tem acá sua proposta de painéis de 8 colores. E quando falamos de Aeroflow, é importante dizer que estamos falando de uma tecnologia de mais de 10 anos. ¿Sí? Aeroflow é um éxito, não é discutível, pero é uma tecnologia, um painel de 10 anos que, claro, tiene sus mejorías, tiene sus incrementos, pero estamos acá en 8 colores. En el futuro, tenemos también otras opciones. Acá tenemos los paneles de Harmonemia, que yo creo que conocen. Harmonemia es un éxito en Brasil. Nosotros tenemos un líder de opinión de Brasil, um patólogo, André Marinato,
que hace armonema en su integridad. Armonema es interesante porque permite la armonización entre los paneles, entre los laboratorios de una manera muy efectiva, incluso hablando de costo. Y acá en cuanto tenemos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 tubos en 8 colores, manteniendo los backbones típicos de Aeroflow, ¿sí? En Armonema tenemos la posibilidad de trabajar en 10 colores, ¿sí? 10 colores, con menos backbones, menos, no sé si puedo decir redundancia, pero podemos obtener, de mi punto de vista, entre aspas, una efectividad de la combinación con menos tubos y una investigación más directa, ¿sí? Incluso algunos espacios vacíos que los clientes pueden añadir sus marcadores de preferencia sin perder la estandarización, sin perder la armonización. Y también tenemos los Laboratory Developed Tests, que es un término en inglés, pero es un panel que su laboratorio diseña y valida. También es decir que es posible hacerlo. Tenemos más trabajo para eso, porque tenemos que tener más criterios de validación, pero también es posible. Y mira un punto interesante. Cuando hablamos de los diferentes paneles, los marcadores son prácticamente los mismos. Es decir, que mieloperoxidase es importante en armonema, como es importante en Aeroflow. CD10, CD13, porque, novamente, de mi punto de vista, la base ya está sólida. Los conocimientos ya están sólidos, basados en los consensos. Acá estamos hablando de una manera efectiva de hacer la combinación en diferentes plataformas, ¿sí? Yo sé que el universo de Aeroflow es más do que solamente esta diapositiva, pero acá yo voy a enfocar más en la combinación de los marcadores, ¿sí? E les presento agora um painel de 10 colores também que está a empezar de mi ponto de vista hace 2000, es un panel de 2018 que empezó con grupos de trabajo de España que ya tenían la plataforma de 10 colores y que le gustarían hacer paneles también efectivos con una combinación estructurada, obteniendo la máxima capacidad de los equipos de 10 o más colores. Es un panel que es interesante y yo voy a presentarles ahora. Entonces, como Aeroflow, como Armonema, como Bethesda, como Hill, los marcadores están acá. Están combinados de manera efectiva porque esta combinación fue realizada por expertos que avaliaron la mejor combinación para no tener mucha sobreposición, avaliaron algunas disponibilidades también de fluorocromos y acá es la combinación final. Y más adelante yo voy a mostrar dados verdadeiros de esta combinação para que sepan que é uma combinação efectiva. Me gusta muito falar deste tubo de cribaje, este tubo de tamizaje, ¿sí? como hablan mucho más en México, ¿sí? Mira que tiene todos los marcadores intracitoplasmáticos en este tubo. Es decir que não necessitamos fazer mais do que um tubo intracitoplasmático. Vou volver em esta diapositiva para falar um pouco mais de este protocolo, porque acá hacemos um tubo intracitoplasmático. Acá hacemos outro tubo intracitoplasmático. E acá hacemos outros. Então, em 5 tubos, estamos fazendo 3 intracitoplasmáticos. Não quero dizer que é um problema, pero para nosotros que estamos haciendo a marcación, sabemos que la marcación intracitoplasmática es diferente incluso en la dispersión de las células. Y acá, este tubo cribado, este tubo de tamizaje, está enfocado en todas las marcaciones intracitoplasmáticas, ¿sí? Como mieloperoxidase, TDT, 22 intra ou também 19. Me gusta mais 19, pero alguns clientes utilizam 22 intracitoplasmático, 79A, IgM e CD3 de membrana.
Entonces, después de ese tubo de tamizaje, si vamos a pensar que los marcadores positivos son TDT, DC9, 22, 79A. Los marcadores negativos son mieloperoxidase, 13, 7. E os marcadores variáveis que podem ser negativos, positivos, fracos, a depender do caso, necessitamos realizar o painel completo para leucemia linfoblástica B, agudo B. E acá temos os 4 tubos, ¿sí? 4 tubos em 10 colores, pero não é dizer que vamos a utilizar as 10 colores sempre, porque o objetivo acá é solamente oferecer informações suficientes. Por exemplo, este tubo 4 é um tubo de 4 colores. Talvez 1, 2, 3, 4, 5, talvez 5 colores, pero também é um tubo opcional. ¿Sí? Yo voy a hablar un poco más de las informaciones de este panel, pero es decir que tenemos también los backbones, porque como dije el pasado, el 19 es importante, es imprescindible, no sé si es esa palabra en español, pero tenemos que tener 19, tenemos que tener 34, tenemos que tener 10 y tenemos que tener 45. Entonces, los principales marcadores no son negociables. Tiene que estar en el panel y tenemos ahora la inclusión de marcadores importantes como NG2 para las alteraciones moleculares, 66C, 123, 73 al diagnóstico, que es interesante para hacer la enfermedad residual, 304, 25, que é muito interessante para ser a translocação 922 junto com 66Cs. É decir, que é um painel completo, basado em consenso, ¿sí? Não vou falar muito de los paineles T, pero também temos as combinações de los marcadores T acá para hablar de uma ideia de precursores, ¿sí? Bueno, las fortalezas de los paineles que eu vou compartilhar agora também, como yo hablé, son paneles basados en guidelines como Bethesda, como WHO e incluso Euroflow, porque Euroflow es un concepto muy importante. Cuando un panel tiene referencia con Euroflow, de mi punto de vista, es una calidad muy buena, ¿sí? Entonces, estos paineles son basados en esto. Y podemos hacer secciones de estos paineles. Mira, si en su laboratorio los tubos 1 y 2 es suficiente para hacer la identificación y clasificación en función del estado de maturación, está listo. Tubo 1, tubo 2, está bueno. Si su laboratorio quiere un poco más, quiere también incluir marcadores para hacer las alterações genéticas de maneira mais completa e seguimento pós-tratamento, podemos fazer o tubo 3. E acá é um exemplo de como estes marcadores têm a correlação de los principais alterações fenotípicas, as alterações secundárias, com o fenotipo clássico EGIL e também com as alterações citogenéticas. É uma tabla para atender em laboratório, pero los citometristas, con pasar de los años, van a tener esas alteraciones en nuestras cabezas, ¿sí? Pero es importante para hacer la consulta. Y es importante para decir que con esos paneles también hacemos esto. Y el tubo 4 para clientes, para laboratorios que necesitan también avaliar las inmunoglobulinas de superficie, ¿sí? Y descartar procesos linfoproliferativos B maduros. ¿Sí? Entonces, podemos hacer con etapas, en 10 colores, manteniendo los criterios de calidad porque son basados en guidelines. También los protocolos son estandarizados, ¿sí? Porque de mi punto de vista la estandarización es fundamental para todos los laboratorios. No es decir que mi estandarización es la misma que su estandarización, pero mi estandarización es una estandarización, ¿sí? De punto de vista del laboratorio, porque en laboratorio tenemos que tener estandarización. Y acá tenemos protocolos distintos para hacer los diferentes tipos de procedimientos y también son protocolos, son paneles que están listos para la continua mejoría
inovación tecnológica. El equipo Navios de Beckman es un equipo tradicional, más de 10, desde 2010 con la tecnología de 10 colores y está validado por Aeroflow, pero ya tenemos el DX Flex de 13 colores, incluso tenemos también Fax Lyric de BD de 12 colores, entonces quiere decir que tenemos ya equipos con más capacidad tecnológicas, equipos já validados por diferentes grupos de trabalho, incluso Aeroflow, e temos então capacidade de empezar a ser inovação tecnológica com compromisso de la estandarização. Não vou falar de diferentes painéis de 13 colores, pero eu sei que em Brasil temos um cliente que já está haciendo um tubo cribado em 13 colores, em México também. Pero no es en leucemia linfoblástica, ¿sí? Es una idea de un cribado más general, pero es decir que sí, podemos avanzar en los paneles porque los equipos tienen estándares de calidad buenos. La cuarta fortaleza de los paneles es que son paneles que fueron testados con diferentes marcadores y fluorocromos en una combinación adecuada, ¿sí? Basados en buena práctica de diseño de paneles y basados en la literatura, como por ejemplo la literatura de ICCS, que es muy buena para hacer una orientación de cómo hacer un diseño de panel y una validación técnica. Y también son paneles referenciados con estándar de calidad comparable entre usuarios. Acá nosotros tenemos clientes de España haciendo, clientes de México haciendo, y empezamos ahora con un cliente de Brasil. No es cliente, yo voy a cambiar la palabra cliente para laboratorios, son laboratorios que hacen esto, hacen en su integralidad o no. Lo importante es decir que hacen los paneles en 10 colores, cada uno con sus características relacionadas con su laboratorio, ¿sí? Y también haciendo la validación. Bueno, al final de todos estos dos paneles yo voy a hablar un poco de la interpretación. No voy a hablar mucho acá debido al tiempo, pero sabemos, incluso la audiencia sabe que para tener una interpretación efectiva, la magia, la mágica, es conocer el normal. Cuando conocemos el normal, de mi punto de vista, conocemos y sabemos interpretar el anormal. Y este es un artículo que es muy famoso de 2004 de Van Locken, en que con una citometría de 4 colores tenemos toda la maturación de los linfocitos B, desde la célula pro B hasta los plasmocitos, incluso con las curvas de maturación. Entonces, esto ya está en nuestra mentalidad de citometrista y es interesante porque esta curva de maturación camina, ¿sí?, con sus marcadores, tanto con la presencia o la ausencia de marcadores. Y cuando estamos haciendo una análisis, es importante estar atentos para los señales de advertencia, como el tamaño de las células, la sincronía de maturación, pensando en linfocitos B inmaduros. Los linfocitos no pueden coexpresar CD20, CD19, CD34. ¿Cómo sabemos esto? Mira esta célula tiene 34, tiene 10, pero no tiene 20. Esta no tiene más 34, pero ya tiene 10 y 20. Entonces, la combinación 20, 10, 34 no existe. ¿Sí? Hay una asincronía. Infidelidad de lineaje, cuando un linfocito B expresa antígenos mieloides, por ejemplo. ¿Sí? Acá no tenemos esta expresión. Cuando tenemos una hiperexpresión de los antígenos, principalmente el antígeno CD10, que es un clásico en las leucemias precursoras. Cuando tenemos al contrario la ausencia o la pérdida de los antígenos normales. Cuando tenemos un aumento muy grande de las poblaciones, a más de 20%, pero ya sabemos que 20 no es el número mágico más, pero cuando tenemos muchas poblaciones, un tipo único de células, y también cuando tenemos el fenótipo ectópico, es decir, que cuando tenemos blastos en sangre periférica o en fluido cerebroespinal, no es normal, porque los precursores están en la médula ósea.
¿sí? Entonces tenemos que tener un camino de conocimiento muy estructurado y la literatura y las prácticas nos ofrecen eso. Bueno, antes de traer el caso clínico, yo tengo ahora 8 reglas de oro para compartir cómo hacer análisis de manera más efectiva y no perder los datos, ¿sí? Yo sé que son expertos, pero me gustaría hablar de las reglas de oro como tenemos que definir nuestra pregunta. O que va a buscar con su análisis? ¿Está buscando una leucemia aguda o está buscando una enfermedad mínima residual? Es importante, porque empezar la análisis sem saber o que está buscando, vas a perder tiempo. Es importante comprobar la compensación de color. Yo sé, como también sabemos, que los equipos ya son muy efectivos en la compensación de colores, pero cuando tenemos un gráfico con compensación alterada, necesitamos hacer la corrección y los softwares de análisis permiten hacer la corrección offline, como hablamos. Tenemos también que eliminar los doblets de células muertas, principalmente en ensayos de enfermedad mínima residual o también cuando tenemos muchas células en el equipo, ¿sí? Es importante también identificar sus controles internos. De mi punto de vista es muy importante esto porque cuando tenemos mucha patología, tenemos también poco células normales, pero tenemos células normales y esas células normales son nuestros controles internos de marcación, de cutoff de positividad. Entonces es muy importante conocer lo normal y los controles internos. Compruebe el parámetro tiempo, que es muy importante para avaliar la fluidez del equipo, para entender si tenemos alguna alteración en la fluidez durante la adquisición. Identificar su población mayoritaria, ahora sí, después de, no es una regla paso a paso, pero la identificación de población mayoritaria puede se quedar un poco más adelante después de la calidad del dato y después de la mayoritaria, identificar las pequeñas, ¿sí? Tenemos que mirar las pequeñas también, porque es la pequeña que vamos a tener el corte de positividad en nuestros controles internos y analizar después todo el contexto con una estrategia de backgating, ¿sí? Yo sé que saben esto, pero me gusta hablar antes de hablar de la análise efectivamente. E agora um caso clínico para apresentar um dia comum em nosso laboratório. Vamos imaginar que estamos a trabalhar e recibimos uma muestra de um niño de masculino de 7 anos com uma sospecha de leucemia aguda, a indicação clínica. Empezamos a análise morfológica al princípio. Me gusta muito fazer isso, não sei se todos de la audiencia hacen, pero la morfología es una amiga, una aliada de la citometría. Entonces hacemos la morfología y la morfología vamos a perceber solamente un tipo celular, probablemente blastos, ¿sí? En el sector de citometría podemos empezar con el cribado, después del cribado hacer el painel completo para al final tener el report. Y acá es un poco de los paneles que yo hablé al comienzo. Acá es la idea de cribado. Yo voy a hablar de Calusa, pero podría ser también otro software acá. Calusa me gusta porque podemos hacer una estandarización de la análisis o una reproducibilidad cuando hicimos el protocolo y el protocolo, que es un template, puede ser replicado para casi todas as amostras de sua rotina. Então, acá é uma estratégia em que teremos o parâmetro time, os parâmetros de pico e integral para eliminar doublets, o tamanho e granularidade, e depois a expressão de CD45, e depois de los gates temos as informações, ¿sí? Já com seus colores. E é decir que acá podremos ter blastos porque estamos a trabalhar com esta muestra, ¿sí? Entonces ya sabemos que acá tiene una sospecha de blasto. Y después de hacer esto, podemos avaliar las impresiones, las marcaciones de este tubo cribado, como la mieloperoxidase, mira, que es negativo en los blastos que están en rojo, pero es importante avaliar los controles internos acá en negro, en preto,
porque tiene neutrófilos en esta muestra y podemos decir que, mira, mi reacción fue efectiva. Mieloperoxidase está acá, no es un falso negativo, es negativo verdaderamente. Sí, las marcaciones como CD7 y CD3 intracitoplasmático, mira qué marcación bonita, ¿sí? DC9 y 79A, los blastos son positivos de manera heterogénea, diría heterogénea para 79A, y positivos también para DC9. Mira esta población en verde, que son nuestros linfocitos B maduros, que también marcan 79A. Acá tenemos la positividad TDT, que TDT es un antígeno algunas veces difícil de avaliar, pero acá está en una combinación con PE. PE es un fluorocromo fuerte y la discriminación es muy típica del linfoblástico, que es más cerca de los normales, sí, es más débil. IgM também intracitoplasmático, IgM acá positivo em los linfocitos B maduros e negativos em los blastos, e al final 34 também me parece que é um pouco heterogêneo, pero positivo. Então, este é um caso típico del tubo cribado que hablamos en el começo, ¿sí? E também, eu vou compartilhar acá uma estratégia que me gusta, porque eu trabalhei com radar por alguns tempos, e radar, algumas vezes, depois que hace a configuração, permite uma discriminação muito efetiva das populações. Acá são as populações de linfocitos T, acá as populações de linfocitos B, ou também os blastos, e acá as populações de neutrofilos, ou também de blastos. E mira que el CD34, eu não tenho acá el Calusa para mostrar em tempo real, pero el 34 podemos fazer cambios para a direita, para a esquerda, arriba ou abaixo, e podemos ter uma discriminação melhor desta população. Calusa, nós hemos publicado em março deste ano, a utilização de Calusa para enfermidade residual, e outros autores publicaram também a utilização de Calusa para hacer a maturação, que é muito interessante, porque uma vez configurado pode aplicar em diferentes muestras. E para laboratórios que le gustam trabalhar com valores percentuais, acá também temos as opções em Calusa. E para dizer que é positivo ou negativo, basados em Colégio Americano de Patologia, o cutoff é 20%. Então, os blastos acá podemos dizer, basados em la percentual, que são negativos para 3, positivos para 79A, positivos para 19, 34, negativos para 7, IgM, mieloperoxidase e positivos para TDT. Quando temos dúvida, miramos os dot plots, ¿sí? Y después del cribado empezamos a hacer el panel completo. Acá son ejemplos de los paneles completos, ¿sí? Que acá tenemos las descripciones, pero son los paneles que hablamos anteriormente, ¿sí? Y acá es muy bonito porque hay una hiperexpresión de CD10, manteniendo la curva de maturación de los linfocitos B, y acá en azul los linfocitos T, la hiperexpresión de 10 con 22 débil, 34 também homogêneo, negativo para NG2, negativo para 33, pero positivo muito forte, não forte, pero moderado, talvez, para 66C, negativo para os outros antígenos mieloides, positivos para 24 e 10, heterogêneo para 9, desculpa, positivo para 9, ¿sí? E também positivo fraco para 45. E acá mais casos, 3 casos para apresentar-lhes as diferentes quantidades de blastos, as diferentes frequências, as diferentes populações para que puedan avaliar a expressão ou a performance do panel de 10 colores em diferentes pacientes com leucemia linfoblástica B. ¿Sí? Bueno, acá yo estoy prácticamente al final. Yo voy a compartir ahora un informe. Pido desculpa porque está en portugués, pero yo preferí no cambiar la información para mantener la originalidad. Y acá en Brasil estamos empezando a empezar el informe con la conclusión, porque algunas veces el patólogo le gusta
avaliar la conclusión y las características más informativas de la citometría no es necesario avaliar en el mismo momento de la conclusión, ¿sí? Entonces, empezamos con la indicación clínica. Depois hablamos de la conclusão, neste caso na leucemia de células precursoras B, LLA pré-B, ¿sí? E depois hablamos um pouco de la região que hicimos la análise, os marcadores positivos, marcadores negativos basados em uma legenda, ¿sí? De expressão antigênica, e depois uma interpretação para clientes que não têm muita familiaridade ou não têm muito conhecimento de los marcadores. Entonces, é decir que este perfil imunofenotípico é demonstrado 70% de células imaduras, de baixa complexidade, que expressam 19, 34, hiperexpressão de 10, 58, 22, 19, em associação com antígenos mieloides, correspondendo a blastos linfóides B anômalos. E depois também temos a possibilidade de ter uma nota para dizer que a coexpressão de los antígenos anormales pueden estar associada a uma translocação 922. E o patólogo, neste momento, provavelmente já começou o teste molecular, pero pode ter já informações úteis para sua conduta clínica. Então, este é um modelo que está em utilização em Brasil e, claro, também as informações de referência e outros, ¿sí? E também este último diapositiva é sobre os controles internos para dizer um pouco de la validação, porque me gusta falar deste programa. É um programa que uma amiga compartilhou com nós. Não é de linfoblástica B, é de uma mieloide, pero su reporte de enero deste ano foi comparado com 314 participantes alrededor del mundo. Entonces, de mi punto de vista, no hay control mejor, ¿sí? Yo no puedo decir que yo soy bueno, ¿sí? Yo puedo decir que, mira, mi resultado comparado con 314 del mundo está efectivo. Y acá tenemos todos los marcadores que fueron avaliados, número de los participantes, nuestro resultado comparado con el consenso, e a intensidade de avaliação, se é forte, se é fraco, ¿sí? E acá temos também uma ideia de quantos marcadores foram analisados nesses 314, nesse caso 23 marcadores, é decir que mira como os paneles cambiam um pouco também, los paneles cambiaron de 8 marcadores hasta 42 marcadores. Entonces, por más que hablamos de estandarización, sabemos que hay peculiaridades, hay algunos desafíos que es difícil algunas veces tener lo mismo panel. Entonces, las personas pueden hacer sus configuraciones, claro, con muy responsabilidad para tener el resultado acurado, pero basados en los consensos que hablamos al comienzo. E também acá tem um reporte muito interessante que eles falam marcador por marcador para dizer que quantas pessoas disseram que CD10 é ausente, quantas pessoas disseram que CD10 é forte, quantos de los CD10 são de BD, quantos são de Beckman, quantos são de DACO e Monotec. Mira, como há diferenças em los painéis e são diferenças aceitáveis devido à heterogeneidade do mundo, dos países, do poder econômico, da disponibilidade. Mi última mensagem é que temos que, se necessitamos fazer cambios, que hacemos cambios com responsabilidade basados em consensos, ¿sí? Bueno, es esto. Me gustaría agradecer. Yo creo que hablé un poco más del tiempo, pero estoy abierto al debate y nuevamente muchas gracias por la oportunidad. Creo que tenemos algunos Muchas comentarios en gracias, doctor chat. Rodolfo, por su tiempo y su presentación. Si nos puede regalar unos minutos más, por favor. Entonces, Sí, claro, para leer y claro. compartir algunas de las preguntas en el chat. Y también si alguien desea abrir su micrófono. Correcto. Muchas gracias.
Pregunta el doctor Pedro Zárate. No sé, doctor, si quiere abrir su micrófono, aprovechando. Bueno, nos Sí, pregunta el doctor Pedro Zárate que Aeroflow le da mucha importancia en su estandarización a los fluorocromos para la combinación en cada sí, tubo y también a los paneles que nos presentan de estos grupos de España. Sería la primera pregunta del doctor. sí. Doctor Pedro, antes de más nada, es importante decir también que, como conoces, Aeroflow he validado muchos anticuerpos, muchos clones, y he validado también en un universo que había disponible, ¿sí? Creo que es un estándar de calidad, sí, pero hoy tenemos posibilidad de tener clones diferentes, fluorocromos diferentes, y el desafío hoy es incluir esos marcadores en los paneles de Aeroflow, porque Aeroflow trabaja con una estrategia basada em banco de dados, em intensidade de fluorescência, e sabemos também que há fluorocromos que têm um brilho maior, e não é porque não está em Aeroflow que não é bueno. Então, Aeroflow é um estándar de qualidade, é claro, é verdade, pero temos a possibilidade de ter também clones muito efetivos e clones que são IVD. Entonces, la validación de los paneles, si es eso la pregunta, sí. También fue muy parecido con Aeroflow. Fue realizado o que había disponible para los clientes que estaban a utilizar los diferentes clones de Beckman Coulter. Entonces, es la misma interpretación de Aeroflow, pero en un universo de marcadores que sabemos que, claro, que son de la compañía. Acá tiene marcadores que no son de Beckman también, por ejemplo, IREM2, outros marcadores que não é problema, pero quando não há disponibilidade, se incluem de maneira muito sencilla. Pero mi respuesta es que fue estrategia semejante. O que é disponível é o que hacemos a validação para os laboratórios. E outra pergunta é, de acordo com seus comentários, quer dizer que o painel de validade deveria ser validado com os painéis de Aeroflow? Sí, Aeroflow es un gold standard. Estoy totalmente de acuerdo. Y cuando hacemos la validación, algunas veces podemos hacer la variación interlaboratorial, ¿sí? Si yo estoy comparando mi panel de 10 colores con un cliente que hace 8 colores, no es problema. Estoy haciendo dos comparaciones en diferentes laboratorios. Pero también podría ser la validación con un laboratorio que hace armonemia. Poderia ser a comparação com o laboratório que hace Laboratory Develop Test, porque o conceito de interlaboratorial é isto. Al final, temos que nós dois, ter o mesmo diagnóstico. Me gusta muito a ideia do teste de glicose, não sei se é a palavra glicose em espanhol, pero quando eu hago um teste de glicose em Brasil, eu necessito saber se eu estou diabético em Brasil e necessito saber se eu estou diabético em México. Então, eu penso que diferentes interpretaciones, inmunofenotipaje es más complejo, pero al final tenemos que tener el mismo resultado. E independe del gold standard, ¿sí? Puede ser Aeroflow, pero puede ser otros también. Tiene otra pregunta acá de radar. Tome cuenta todos los parámetros del panel. Joselín, radar es un parámetro muy adaptable. Me gusta porque si tiene 10 parámetros en su panel, puede ser los 10 o puede ser menos que los 10, ¿sí? Porque al final la combinación del radar es un gráfico en dos dimensiones de manera multidimensional, en que debido a las configuraciones de los marcadores puede tener una información más efectiva. Entonces, claro, es posible hacer la configuración máxima, pero también configuraciones menores para atender sus necesidades. ¿Sí? Otra pregunta. ¿Yo puedo leer los chats o? Adelante, por favor. Gracias, doctor. Sí, Adelante. claro. Otra pregunta de Dr. Pedro es a respecto de los equipos de Beckman, Navios y de X-Flex, los que han sido validados
como instrumentos, como los parámetros de compensación de Aeroflow y como los paineles Aeroflow también. Sí, es verdad, doctor Pedro, a Navios fue validado por Aeroflow en 2019. Sí, y DXFlex ahorita en marzo de 2023. Incluso en abril ahora tuvimos una presentación del doctor Juan Flores hablando de DXFlex en Brasil. Y la mensaje es que los equipos están aptos a hacer los protocolos de 8 colores. ¿Sí? DXFlex sabemos que es un equipo que hay una tecnología diferente de Lyric y también de Canto y también de Navios, pero para eso Aeroflow he hecho una configuración para que los mismos paneles podrían ser realizados en DXFlex. Entonces ya tiene el SOP disponible en website de Aeroflow para quien tenga curiosidad, solamente hacer el download y hacer la estandarización de los equipos basados en Aeroflow. Lo mismo son los paneles. Y aprovecho, Excelente, doctor, doctor. gracias por las tres ¿Sí? respuestas. Una última pregunta. En Brasil, los clínicos, ¿sí les interesa tener un panel de inmunofenotipo lo más completo posible que le dé información del linaje, de la confirmación, de la clasificación de la leucemia aguda y también si le proporciona información de marcadores de valor pronóstico? ¿A ustedes? Doctor Pedro, mi respuesta es sí y no, porque depende mucho de mi punto de vista de la característica del hospital. Por ejemplo, yo trabajé en un hospital que la citometría, la citogenética, biología molecular, NGS estaban todo disponibles al mismo tiempo. Entonces, el laudo integrado era más importante do que decir que el inmunofenótipo tiene alteraciones posiblemente genéticas. Y entonces al final el laudo integrado es que yo pienso que los clínicos están más interesados ahora, porque algunos incluso nos dicen que algunos fenotipos no son por sí só verdaderos, la correlación con la citogenética. Por ejemplo, 66C solo es diferente do que tener 66 más 25 positivo, la especificidad es mejor. Entonces, algunos casos realizamos un contacto médico para decir, mira, es posible que tenga, pero en algunas veces no incluimos en informe para incluso evitar problemas al futuro, incluso para el paciente. E minha experiência mais recente foi em Campo Grande, que é um centro distinto de São Paulo, em que começamos a hacer citometria numa cidade pequena, e acá os patólogos queriam todo, porque a citogenética tardava um mês para ser liberada. Então, a citometria tinha um poder incrível. Então, eu começava a ser um reporte cada vez mais adelante de la citometria para hacer um contexto, porque esperar um mês é muito. Então, depende. Brasil é um país muito heterogêneo e temos que ter estas informações em alguns momentos para tomar a decisão do informe. Okay, excelente. Gracias. Muchas gracias, Doctor doctor. Elías, si nos hace favor de abrir su micrófono, por favor, y Sí, enseguida por la favor. doctora Beatriz Pérez. Hola, ¿ahí me escuchan? Sí, sí. Perfecto. Sí. Felicidades, Rodolfo, una excelente presentación. Nosotros, por ejemplo, una de las cosas que tratamos de hacer cuando diseñamos paneles, por ejemplo, es pensando un poquito las posibilidades de las mejoras tecnológicas ahora en los equipos, ¿no? Actualmente, por ejemplo, plataformas como esta, como DXFlex o como Lyric, por ejemplo, que tienen la capacidad de ampliar prácticamente un 50% de los clásicos 8 marcadores que durante muchos años se han utilizado, pues eso te da la posibilidad de que los paneles los puedes hacer más grandes, es decir, meter más marcadores, al no meter marcadores redundantes. Y eso Sí. te da la posibilidad de que metes más marcadores sin aumentar el costo de las pruebas.
Y eso es muy relevante, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, donde el recurso muchas veces es limitado. Por ejemplo, nuestro laboratorio es un laboratorio privado y el paciente tiene que pagar por los estudios. Más sin embargo, pues hay que considerar que no todos ellos pueden pagar un costo demasiado elevado por estos estudios. Por lo tanto, uno tiene que ir considerando que si bien hay mejoras tecnológicas, pues hay que aprovechar y mejorar bajo el precepto inicial de elegir perfectamente qué clona, qué fluorocromo, cuáles son los que sí dan información, cuáles no dan información, y en base a eso diseñar los paneles cada vez, digamos, más eficientes para contestar las diversas interrogantes clínicas. Pues tú estás de acuerdo, por ejemplo, con aprovechar mayormente la tecnología para que los paneles, en la medida de lo posible, de los diferentes laboratorios puedan hacer esto? No sé si alcanzaron a escucharme. Totalmente de acuerdo, doctor Elías. Yo pienso lo mismo e incluso las validaciones son aceptables y tenemos que tener conocimiento de cómo hacerlas, pero yo estoy totalmente de acuerdo. Como hablé, la tecnología está disponible y cabe a nosotros mantener el consenso en los paneles de más colores para que al final sean comparables. Gracias, Beatriz. Si nos hace el favor de abrir su micrófono. Buenas noches, ¿Me buenas escucha, noches a Beatriz todos. Pérez? Adelante. Sí, ¿me escuchan? Buenas noches a todos. Doctor Rodolfo Corella, excelente plática, le felicito. Como siempre es un placer escucharle y pues revisar todas estas nuevas experiencias en el ámbito de la citometría. Mi comentario va en el sentido de, ya como se ha mencionado, de los avances tecnológicos y toda esta situación que ya contamos, así como usted nos fue guiando en el historial de cómo se ha formado la citometría y cómo se han ido incluyendo los consensos y los criterios, actualmente tenemos ya unas guías para la validación del análisis de células fluorescentes, ya sea en histoquímica, en inmunoquímica y en citometría de flujo sobre todo. Y también tenemos la guía H62 que también nos habla de manera genérica cómo hacer la estandarización de todos estos colores. Entonces, considerando todos estos avances, como menciona el doctor Elías, y mi pregunta más bien va, ¿cuál es su opinión acerca de aquellos instrumentos que no son precisamente los que se están mencionando ahorita como el Flex, los instrumentos de Beckman-Coulter o cualquier otro instrumento, los instrumentos nuevos que llegan a medir hasta 25 o 27, 28 colores? Ahorita yo veo en sus resultados de control de calidad que hay seguramente laboratorios que están empleando ese tipo de tecnología. ¿Usted cree que, en su opinión profesional y de experiencia, cree que si nosotros seguimos una estandarización adecuada, guías adecuadas y validación apropiada de nuestras metodologías e estandarización interna, podemos llegar a estándares de calidad tanto o mejores que lo que se venía manejando anteriormente? Sí, Beatriz, gracias por sus palabras. Estoy totalmente de acuerdo y nuevamente me gusta avaliar la historia. La historia nos muestra que cada vez más vamos a tener disponibilidad de tecnología. Cabe a nosotros saber cómo utilizarlas, incluso en la inteligencia artificial, incluso en la automación. Y ya estamos viviendo una era de citometría espectral,
outros tipos de citometria que creio que vai tardar um pouco para cumplir todos os requisitos clínicos, porque al final temos que ter equipos IVD, temos que ter equipos que são regulados para hacer o diagnóstico, porque o diagnóstico é crítico. Pero eu estou seguro que como comunidade científica, nuestra obrigação é promover os estándares de qualidade, seja conseguindo novos consensos, seja criando outros. Incluso porque, como falei, meu jefe, que começou a hacer citometria em 95, fazia solamente 2 marcadores, e ela brinca que é Nidia Bacal, que é uma madre para mim, incluso, que dije, Rodolfo, eu estou fazendo hoje 13 colores. Y mira, tenemos más de 20 años en esta historia. Entonces, la tecnología tarda, pero la tecnología cuando está disponible y con personas que saben hacer calidad, creo que es factible. Y yo pienso en este universo que cada vez más vamos a tener citometría espectral, nanocitometría, citometría, otras tecnologías de imagen incluso. Pero quando falamos de clínica, tem que ter mais regulação, de meu ponto de vista. Não podemos fazer de qualquer maneira. Temos que passo atrás, falar como comunidade científica para dizer. O próprio exemplo é Aeroflow. Aeroflow, como falamos, tem mais de 10 anos em 8 colores. Creio que Aeroflow também vai começar a ser mais colores, pero não é simplesmente combinar os marcadores. Como o Dr. Elías habló también muy categórico, tenemos que tener controles y caminos efectivos para hacer la validación. Muy bien, doctor. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Gracias. Tenemos otra pregunta en chat de la sensibilidad, Hugo, que... Bueno, como puede ver en el chat, doctor Rodolfo, hay una gran... Sí, sí, adelante. No, creo que solamente para hablar de la sensibilidad, en nuestros equipos, yo puedo hablar, pero también en otros, la sensibilidad tiene que tener su compromiso clínico en la citometría clínica, claro. Por ejemplo, cuando hablamos de una sensibilidad residual de mieloide, estamos hablando de una sensibilidad de 0.1, pero los equipos, con los equipos actuales es posible hacer una sensibilidad de 10⁻⁵, 10⁻⁶. Entonces, hablar de sensibilidad analítica es un poco diferente do que hablar de sensibilidad clínica, pero cada vez más vamos a encontrar células en cantidades menores, pero tenemos que tener el compromiso de no crear dudas, pero sí responder la pregunta clínica. Entonces, en nuestros equipos es posible la adquisición de 25 millones de eventos en un tubo solo, como el equipo de X-Flex. E 25 milhões, creio que é uma sensibilidade aún não testada clinicamente. Estamos falando de 5 milhões, 10 milhões, 10⁻⁵, 10⁻⁶ também. Então, creio que temos que falar nesse universo, sensibilidade analítica, que é muito grande, ou sensibilidade clínica, que é um compromisso também de como falamos de la validação. Bueno, pues muchas gracias, doctor Rodolfo, por su excelente presentación y también por su tiempo para estas preguntas. Como puede ver en el chat, hay una gran cantidad de felicitaciones, de excelente ponencia, de excelente presentación. Muchas personas muy contentas y satisfechas. Muchísimas gracias por todo lo que nos compartió. Ha sido un honor para nosotros estar con usted en este momento y reciba un caluroso abrazo de parte de toda la comunidad de México y de Latinoamérica que nos está acompañando en esta sesión del grupo ASI. Muchísimas gracias a nombre de todo el equipo del grupo. Que tengan todos muy buena noche. Gracias a todos. Un abrazo.